El hija del millonario solo gateaba hasta que la limpiadora hizo algo que nadie imaginó allí. Raquel. El grito de Ricardo Fuentes resonó por toda la mansión mientras sostenía el teléfono con fuerza. ¿Cómo que no renovarás el contrato? Tenemos un acuerdo. La voz al otro lado de la línea sonaba firme pero distante. La niñera de Isabella, su hija de 18 meses, le explicaba que había aceptado un trabajo en el extranjero y que era su última semana en la residencia. Ricardo pasó la mano por su cabello, intentando controlar la frustración que crecía en su interior. «Te duplicaré el sueldo», ofreció con desesperación mal disimulada. «Lo siento, señor Fuentes, mi decisión está tomada», respondió Raquel con tono profesional. «Necesito avanzar en mi carrera». Ricardo terminó la llamada y arrojó el teléfono sobre el escritorio de caoba. Su mirada se desvió hacia la fotografía enmarcada en plata, Isabella, su pequeña, sonriendo con esos hoyuelos idénticos a los de su madre. Esa mujer que había decidido que la maternidad interfería demasiado con su libertad y los había abandonado hace casi un año. El sonido de un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, recuperando la compostura mientras guardaba la fotografía en el cajón superior. Dolores, el ama de llaves que había estado con la familia Fuentes desde antes del nacimiento de Isabella, entró con una carpeta en las manos. «Señor, sobre el asunto del personal», comenzó con cautela. «La agencia ha enviado los perfiles para reemplazar a Raquel, pero ninguno parece adecuado. Todos piden condiciones imposibles o tienen poca experiencia». Ricardo se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal que daba al jardín trasero. Desde allí podía ver la zona de juegos que había mandado construir para Isabella, un área que su hija apenas utilizaba porque solo sabía gatear a pesar de su edad. Los especialistas le habían dicho que no había ningún problema físico, simplemente nadie la había estimulado lo suficiente. «¿Qué hay de las entrevistas de hoy?», preguntó sin apartar la mirada del columpio vacío que se mecía suavemente con la brisa matutina. «3 cancelaron esta mañana», Dolores ajustó sus gafas con nerviosismo. «Su reputación, señor, bueno, dicen que es usted muy exigente». Ricardo se giró bruscamente. «¿Exigente? ¿Por querer lo mejor para mi hija?». Su voz subió de tono. «Isabella merece atención de calidad, no improvisaciones». Dolores bajó la mirada, acostumbrada a estos arranques desde que la señora había abandonado el hogar. «Hay otro asunto», añadió el ama de llaves. «La nueva limpiadora ha llegado. Está esperando en la cocina». Ricardo frunció el ceño. Había olvidado por completo que también debían reemplazar a la empleada de limpieza que se había jubilado la semana anterior. «Que empiece con sus labores». «No tengo tiempo para conocer a todo el personal de servicio», respondió, volviendo a su escritorio. «Tengo una videoconferencia en 5 minutos con los inversionistas de Dubái». «Como diga, señor», Dolores se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «¿Quiere que lleve a Isabella a su oficina?». Ha estado inquieta toda la mañana. Ricardo consultó su reloj y negó con la cabeza. «Que Raquel se encargue. Para eso le pago, al menos hasta que se vaya». Cuando Dolores cerró la puerta, Ricardo se quedó solo con el peso de sus responsabilidades. Las empresas Fuentes requerían toda su atención, especialmente desde que había asumido el control completo tras el divorcio. Su ex esposa, Carla, había sido clara, quería la mitad de todo, pero ninguna responsabilidad sobre la niña. «Nunca pedí ser madre», le había dicho durante la última audiencia, palabras que todavía le quemaban por dentro. En la cocina, Paulina Moreno esperaba pacientemente, con las manos entrelazadas sobre su falda sencilla. A sus 27 años, había trabajado en diversas casas, pero nunca en una mansión como la de los Fuentes. Necesitaba desesperadamente este empleo, su madre enferma dependía de los medicamentos que apenas podían costear. «El señor está ocupado», anunció Dolores al entrar a la cocina. «Te mostraré la casa y tus obligaciones. Comenzarás hoy mismo». Paulina asintió, absorbiendo cada detalle mientras recorrían las numerosas habitaciones.
La mansión era impresionante, con sus techos altos y decoración elegante, pero lo que más le llamó la atención fue lo silenciosa que resultaba para tener una niña pequeña. ¿Y la bebé?, preguntó con curiosidad cuando pasaron frente a una habitación con la puerta entreabierta, decorada con motivos infantiles. Dolores se detuvo y la miró con severidad. Isabella, no es tu responsabilidad. La niña tiene su niñera, al menos por esta semana. Tu trabajo es limpiar, no interactuar con la familia. Paulina asintió, aunque algo en su interior se inquietó. Había trabajado anteriormente con niños, de hecho, había estudiado 2 años de educación preescolar antes de que los problemas económicos la obligaran a abandonar la universidad. Mientras Dolores continuaba explicando las rutinas de limpieza, un llanto suave llegó desde el cuarto de la niña. La mujer mayor suspiró con cansancio. Raquel debe estar ocupada con sus preparativos para irse, murmuró, más para sí misma que para Paulina. Tendré que ver qué le pasa a Isabella. Yo podría, comenzó Paulina, pero la mirada de advertencia de Dolores la detuvo. Tu trabajo es limpiar, repitió el ama de llaves. El señor Fuentes es muy estricto respecto a quien se acerca a su hija. Paulina bajó la mirada y asintió. Necesitaba este trabajo y no podía arriesgarse a perderlo el primer día. Sin embargo, mientras Dolores se alejaba hacia la habitación de la niña, no pudo evitar notar un detalle revelador. En toda la mansión, con sus lujos y comodidades, no había visto un solo juguete fuera de lugar. Ni marcas de manitas en los cristales, ni esa alegre desorganización que caracteriza los hogares donde los niños son realmente niños. La tristeza que sintió al comprenderlo fue instantánea. Isabella Fuentes podía tenerlo todo materialmente, pero le faltaba lo esencial, alguien que realmente se interesara por ella, más allá de mantenerla limpia y alimentada. Las horas pasaron mientras Paulina se familiarizaba con sus tareas. La mansión era enorme y mantenerla impecable requeriría un esfuerzo considerable. Al mediodía, mientras limpiaba uno de los baños principales, escuchó una conmoción en el pasillo. Raquel. ¿Dónde estás? La voz de Ricardo Fuentes sonaba alterada. La videoconferencia se canceló y necesito que alguien se ocupe de Isabella mientras reviso unos documentos. Paulina se asomó discretamente y vio al imponente empresario con la niña en brazos. Isabella lloraba desconsoladamente mientras su padre intentaba, sin mucho éxito, calmarla. La señorita Raquel salió a hacer unos trámites, señor, explicó Dolores, apareciendo desde el otro extremo del pasillo. Y yo debo ir al mercado para la cena de esta noche. Ricardo parecía desconcertado, como si sostener a su propia hija fuera una tarea para la que no estaba preparado. ¿No hay nadie más que pueda cuidarla? Tengo que terminar estos informes antes de las 3, su tono revelaba más incomodidad que enojo. Fue entonces cuando Paulina, sin pensarlo demasiado, dio un paso adelante. Yo podría cuidarla, señor Fuentes, ofreció con voz suave pero firme. Si me lo permite. Ricardo la miró por primera vez, como si acabara de notar su presencia en la casa. Sus ojos oscuros la estudiaron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Y tú eres? Paulina Moreno, la nueva empleada de limpieza, respondió ella, sosteniendo su mirada a pesar de los nervios. Tengo experiencia con niños. Estudié educación preescolar por 2 años. Ricardo pareció considerar la situación. Isabella seguía llorando, y él claramente no sabía cómo consolarla. Está bien, concedió finalmente, acercándose para entregarle a la niña. Solo será por 1 hora. Cuando Paulina tomó a Isabella en sus brazos, algo inesperado sucedió. La pequeña, que hasta ese momento no había dejado de llorar, se calmó casi instantáneamente. Sus grandes ojos castaños, húmedos por las lágrimas, observaron con curiosidad el rostro nuevo frente a ella. Bola, preciosa, susurró Paulina con una sonrisa cálida. Soy Paulina. Isabella, para sorpresa de todos, especialmente de su padre, respondió con una sonrisa tímida. Ricardo se quedó momentáneamente sin palabras, observando la escena con una expresión indescifrable. Luego, como recordando sus obligaciones, asintió brevemente. 1 hora, repitió,
antes de darse la vuelta y dirigirse a su despacho. Paulina miró a la pequeña en sus brazos y sintió una conexión inmediata. Había algo en Isabella, en su mirada curiosa y su sonrisa recién descubierta, que le llegó al corazón. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso en un camino que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquella familia rota. «Vamos a divertirnos un poco, ¿te parece?», le susurró a la niña mientras la llevaba hacia la habitación infantil, ignorando la mirada de advertencia que Dolores le dirigía desde el otro extremo del pasillo. La habitación de Isabella era preciosa, con un mural de estrellas y lunas pintado a mano en la pared principal, una cuna que parecía sacada de un cuento de hadas y juguetes caros perfectamente ordenados en estanterías. Sin embargo, algo en aquel espacio se sentía frío, como si hubiera sido diseñado por un decorador profesional sin considerar lo que realmente necesitaba una niña. Paulina colocó a Isabella sobre la alfombra de actividades y se sentó a su lado. La pequeña inmediatamente comenzó a gatear hacia un osito de peluche que estaba en la esquina. «Eres muy rápida gateando, ¿eh?», comentó Paulina con ternura mientras observaba a la niña. «Pero apuesto a que te gustaría caminar como los mayores». Isabella la miró con esos ojos inteligentes que parecían entender cada palabra. Paulina recordó sus clases de desarrollo infantil y cómo había aprendido que los niños a esta edad estaban perfectamente capacitados para caminar, pero necesitaban confianza y estímulo. «Vamos a intentar algo», dijo, tomando varios peluches y colocándolos en línea recta, separados por pequeñas distancias. «Mira esto». Con suavidad, tomó las manitas de Isabella y la ayudó a ponerse de pie. La niña se tambaleó pero no se asustó. Sus piernecitas tenían la fuerza necesaria, solo le faltaba práctica y seguridad. «Te voy a sostener, no tengas miedo», le aseguró Paulina, sujetándola por las axilas. «¿Ves ese conejito? Vamos a ir hacia él». Paso a paso, con Paulina guiándola, Isabella avanzó hasta el primer peluche. Cuando lo alcanzó, Paulina la felicitó efusivamente y la pequeña soltó una risita de satisfacción. «Lo hiciste. Ahora, vamos por el siguiente». Durante los siguientes 40 minutos, Paulina convirtió el ejercicio en un juego. Con cada peluche alcanzado, los pasos de Isabella se volvían más seguros. No era que la niña no pudiera caminar, simplemente nadie se había tomado el tiempo para enseñarle con paciencia y convertirlo en una experiencia divertida. «Última parada, el elefantito azul», anunció Paulina, aflojando gradualmente su agarre. «Tú puedes, Isabella». Para su sorpresa, la pequeña dio 3 pasos completamente sola antes de tambalearse y caer sentada sobre la alfombra. En lugar de llorar, Isabella rió con deleite, como si acabara de descubrir un poder secreto. «Lo lograste», exclamó Paulina, aplaudiendo con entusiasmo. «Caminaste solita». Isabella aplaudió también, imitando a Paulina, y luego extendió sus bracitos pidiendo que la levantara. Cuando Paulina la alzó, la niña le rodeó el cuello con sus brazos y apoyó la cabeza en su hombro, en un gesto de confianza absoluta. El corazón de Paulina se encogió. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien abrazaba a esta niña con verdadero cariño? La estrechó suavemente, permitiéndose por un momento olvidar que solo era la empleada de limpieza, que esta no era su hija y que en menos de una hora debería devolverla a su rutina habitual. Un ruido en la puerta la sobresaltó a ambas. Ricardo Fuentes estaba allí, observándolas con una expresión indescifrable. ¿Cuánto tiempo llevaba mirando? Paulina no podía saberlo. «Señor Fuentes», dijo, recomponiéndose rápidamente. «Isabella y yo estábamos jugando un poco». Ricardo no respondió de inmediato. Sus ojos iban de Paulina a su hija, que seguía aferrada a la joven como si temiera que la separaran de ella. «La hora ha terminado», dijo finalmente, con un tono que intentaba ser neutral pero que Paulina percibió cargado de algo más, incomodidad. ¿Confusión? «Puedes volver a tus labores de limpieza». Paulina asintió, preparándose para entregar a la niña, pero cuando intentó dársela a Ricardo, Isabella se aferró a ella con fuerza y comenzó a sollozar. «No, no, está bien, cariño», le susurró Paulina, intentando calmarla. «Tu papá está aquí».
pero Isabella no cedía. Su pequeño cuerpo se tensó y sus sollozos aumentaron cuando Ricardo extendió los brazos para tomarla. Nunca se comporta así, murmuró él, más para sí mismo que para Paulina. Generalmente no le importa con quién está. Esas palabras, dichas sin pensar, revelaban más de lo que Ricardo pretendía sobre la soledad emocional de su hija. Paulina sintió una punzada de tristeza, pero se contuvo de hacer cualquier comentario. Quizás sí, se atrevió a sugerir. Quizás si usted se sienta en el suelo con nosotras un momento. Para que ella se sienta segura. Ricardo pareció sorprendido por la sugerencia. Miró su traje impecable, el suelo, y luego a su hija llorosa. Está bien, concedió finalmente, con cierta rigidez. Con movimientos cautos, como si estuviera adentrándose en territorio desconocido, Ricardo se sentó en la alfombra frente a Paulina e Isabella. La niña lo observó con curiosidad a través de sus lágrimas, sin soltar a Paulina. Isabella ha estado practicando algo muy especial, dijo Paulina, aprovechando la oportunidad. ¿Verdad que sí, pequeña? ¿Quieres mostrarle a tu papá? Con delicadeza, colocó a Isabella de pie entre ambos, sosteniéndola apenas por las manitas. Ha estado dando sus primeros pasos, explicó Paulina con una sonrisa. Es muy valiente. Ricardo miró a su hija con asombro. Había estado tan ocupado que ni siquiera se había preguntado por qué Isabella aún no caminaba. ¿Pasos? Pero, los médicos no dijeron nada sobre problemas motores. No hay ningún problema, aseguró Paulina. Solo necesitaba a alguien que la animara. Mire. Suavemente, aflojó su agarre y animó a Isabella a dar un paso hacia su padre. Ve con papá, cariño. Muéstrale lo que has aprendido. Isabella dudó un instante, pero luego, para asombro de Ricardo, dio un paso tambaleante hacia él, luego otro, y finalmente un tercero antes de caer en los brazos de su padre. Ricardo la atrapó instintivamente, con una expresión de genuina sorpresa y algo más, orgullo. Caminó. Exclamó, mirando a Paulina como si acabara de presenciar un milagro. Mi hija, caminó. Isabella, entusiasmada por la reacción de su padre, aplaudió y soltó una carcajada. Luego, con decisión, se separó de él y volvió a intentarlo, esta vez dando 4 pasos pequeños antes de caer nuevamente. Ricardo la recogió y, por primera vez desde que Paulina había llegado a la mansión, lo vio sonreír de verdad. No era la sonrisa calculada del empresario exitoso, sino la expresión pura y simple de un padre orgulloso. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, mirando a Paulina con nueva consideración. Raquel lleva meses con ella y nunca logró que caminara. Paulina se encogió ligeramente de hombros, consciente de que estaba en terreno delicado. A veces solo se necesita paciencia y hacer que aprender sea divertido, respondió con cautela. Isabella estaba lista, solo necesitaba a alguien que creyera en ella. Ricardo observó a su hija, que ahora intentaba ponerse de pie sola, agarrándose de su pierna. Tú estudiaste educación preescolar, ¿verdad?, preguntó, recordando lo que ella había mencionado antes. Sí, 2 años, pero tuve que dejarlo por problemas económicos, admitió Paulina, sintiendo un leve sonrojo. No quería parecer que estaba pidiendo lástima. Ricardo permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera considerando algo importante. Isabella, ajena a la conversación de los adultos, seguía practicando sus nuevos pasos, aferrándose alternadamente a su padre y a Paulina. Raquel se irá en 3 días, dijo finalmente Ricardo. Y por lo que veo, Isabella se siente cómoda contigo. Paulina contuvo la respiración, intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. Señor Fuentes, yo necesito una niñera, continuó él, interrumpiéndola. Alguien que realmente se interese por el desarrollo de Isabella, no solo que la vigile. Tu contrato es como personal de limpieza, pero podría modificarse. Paulina no pudo ocultar su sorpresa. ¿Estaba ofreciéndole el puesto de niñera? Era una oportunidad que no esperaba, especialmente en su primer día. Me encantaría cuidar de Isabella, respondió con sinceridad.
Pero no quiero dejar mis responsabilidades actuales a medias. Eso puede arreglarse. Ricardo hizo un gesto despreocupado con la mano. Contrataré a alguien más para la limpieza. Isabella es la prioridad. La forma en que lo dijo, con tanta convicción, hizo que Paulina reevaluara su primera impresión de Ricardo Fuentes. Quizás no era simplemente el millonario frío y distante que aparentaba ser. Quizás, como muchos padres, simplemente no sabía cómo conectar con su hija. En ese caso, me encantaría ser su niñera, aceptó Paulina con una sonrisa. Bien, Ricardo asintió, y por un momento pareció casi vulnerable. Isabella necesita estabilidad. Su madre, ella decidió que la maternidad no era para ella. Nos dejó cuando Isabella tenía apenas 6 meses. Paulina sintió una oleada de compasión. Así que era eso, un padre soltero intentando equilibrar sus responsabilidades empresariales mientras lidiaba con el abandono de su esposa. Lo entiendo, dijo suavemente. Y puede estar seguro de que cuidaré muy bien de Isabella. Ricardo la miró directamente a los ojos, como evaluándola una última vez. Lo que vio pareció satisfacerlo, porque asintió con decisión. Hablaré con recursos humanos para modificar tu contrato, dijo, volviendo momentáneamente a su tono profesional. El salario será considerablemente mejor, por supuesto. Gracias, señor Fuentes. Ricardo, corrigió él, con un atisbo de sonrisa. Si vas a cuidar de mi hija, preferiría que me llamaras por mi nombre. Antes de que Paulina pudiera responder, Isabella, que había estado practicando sus pasos, caminó tambaleante hacia ella y le tendió un pequeño libro de cuentos que había alcanzado. Sus ojos brillaban con expectativa. Creo que quiere que le leas, comentó Ricardo, observando la escena con una expresión difícil de descifrar. Nunca muestra tanto interés en sus libros. Paulina tomó el libro y acomodó a Isabella en su regazo. La niña se acurrucó contra ella con total confianza. ¿Te gustaría quedarte mientras le leo?, se atrevió a preguntar Paulina. Por un instante, creyó ver duda en los ojos de Ricardo, como si estuviera considerando la invitación. Pero entonces su teléfono sonó, rompiendo el momento. Tengo que atender esto, dijo, volviendo a su postura reservada. Pero, gracias. Por lo que hiciste hoy. Mientras Ricardo salía de la habitación para atender su llamada, Paulina comenzó a leer el cuento a Isabella, quien escuchaba fascinada. Sin embargo, una parte de su mente seguía pensando en el breve momento de conexión que había visto entre padre e hija y en la expresión de Ricardo cuando Isabella había caminado hacia él. Había algo más bajo la superficie del exitoso empresario, algo que quizás ni él mismo reconocía. Y Paulina, sin proponérselo, acababa de iniciar un cambio que afectaría no solo a la pequeña Isabella, sino también a su distante padre. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para Paulina. El Departamento de Recursos Humanos había procesado rápidamente su nuevo contrato como niñera oficial de Isabella, con un salario que triplicaba lo que habría ganado como empleada de limpieza. La habitación que le asignaron, adyacente a la de Isabella, era más grande que todo el apartamento que compartía con su madre enferma. Tu madre puede venir a vivir aquí cuando se recupere, le había dicho Ricardo al notar su preocupación. Hay espacio de sobra. Este gesto inesperado había dejado a Paulina sin palabras. Durante su vida laboral, nunca había recibido tal consideración de un empleador. Esa mañana, mientras ayudaba a Isabella a vestirse, repasaba mentalmente todo lo que había cambiado en tan solo una semana. Raquel, la antigua niñera, ya se había marchado, no sin antes lanzarle una mirada de escepticismo. Te aburrirás pronto, le había advertido. El señor Fuentes apenas pasa tiempo con la niña, y ella es demasiado pequeña para mantener una conversación interesante. Pero Paulina sabía que Raquel estaba equivocada. Isabella era fascinante a su manera, con esa mirada curiosa y su determinación para dominar nuevas habilidades. Sus pasos eran cada vez más seguros, y ahora podía cruzar la habitación completa sin caerse. ¿Lista para tu día especial?, le preguntó Paulina mientras cepillaba el cabello castaño de la niña. Hoy cumples 19 meses, y tengo una sorpresa para ti.
Isabella respondió con una risita y un balbuceo que sonaba vagamente como Pisa, su intento de decir Paulina. La conexión entre ambas crecía cada día, alimentada por pequeños momentos como este. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Para sorpresa de Paulina, era Ricardo quien asomaba la cabeza, no Dolores como esperaba. «Buenos días», saludó él, entrando a la habitación con cierta vacilación, como si no estuviera seguro de su lugar en ese espacio tan claramente infantil. «¿Cómo está la cumpleañera de 19 meses?» Isabella, al ver a su padre, extendió los brazos hacia él con entusiasmo. Era un cambio notable, antes apenas reaccionaba a su presencia. Ricardo la tomó en brazos con más confianza que antes, pero aún con esa rigidez que delataba su falta de práctica. Sin embargo, Paulina notó que hacía un esfuerzo consciente por mejorar. «Camina cada vez mejor», comentó él, mirando a Paulina. «Ayer la vi cruzar el salón principal casi sin tambalearse». «Es muy persistente», respondió Paulina con orgullo. «Cuando se cae, se levanta inmediatamente para intentarlo de nuevo». Un destello de admiración brilló en los ojos de Ricardo, aunque Paulina no supo si era hacia su hija o hacia ella por notarlo. «He despejado mi agenda esta mañana», anunció Ricardo, sorprendiéndola. «Pensé que podría pasar tiempo con Isabella. Si no interfiere con tus planes, claro». Paulina ocultó su asombro. En la semana que llevaba trabajando como niñera, Ricardo apenas había interactuado con Isabella más allá de breves momentos durante las comidas o al pasar por los pasillos. «Por supuesto que no interfiere», respondió con una sonrisa sincera. De hecho, había planeado llevarla al jardín. Hace un día precioso, y le encanta sentir la brisa en la cara. Ricardo asintió, visiblemente incómodo pero determinado. «El jardín será, entonces». Mientras bajaban las escaleras, con Isabella caminando lentamente entre ambos, cada uno sosteniendo una de sus manitas, Paulina observaba disimuladamente a Ricardo. Había algo diferente en él hoy, una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual imagen de control absoluto. En el jardín, Paulina extendió una manta bajo la sombra de un frondoso árbol y colocó algunos juguetes para Isabella. La niña inmediatamente comenzó a explorar, gateando por momentos y caminando insegura en otros, pero siempre con determinación. «Nunca pensé que disfrutaría tanto con algo tan simple como verla caminar», confesó Ricardo, sentándose en el borde de la manta con cierta rigidez. «Siempre estoy pendiente de grandes logros, cifras, adquisiciones, y resulta que el mayor logro estaba aquí, dando sus primeros pasos sin que yo lo notara». Había una sinceridad dolorosa en sus palabras que conmovió a Paulina. Quizás el millonario distante tenía más profundidad de lo que aparentaba. «No es tarde», le aseguró ella, sentándose también. «Isabella apenas está comenzando su vida. Hay muchos primeros momentos por delante». Ricardo la miró, y por un instante Paulina vio más allá de la fachada del empresario, un hombre luchando por reconciliar el mundo implacable de los negocios con la sencillez del amor paternal. «Su madre nunca quiso esto», dijo abruptamente, como si la confesión hubiera estado presionando por salir. Desde el principio, Carla dejó claro que un hijo no estaba en sus planes. El embarazo fue un accidente que ella decidió llevar a término solo porque yo lo deseaba. Paulina permaneció en silencio, sorprendida por esta repentina confidencia. Ricardo rara vez mencionaba a su ex esposa. «Pensé que cambiaría al ver a Isabella», continuó él, observando a su hija que ahora intentaba atrapar una mariposa. «Que el instinto maternal surgiría naturalmente. Pero nunca ocurrió. 6 meses después del nacimiento, me dijo que no podía seguir fingiendo. Que prefería ser honesta y marcharse antes que criar a una hija que no deseaba». «Lo siento mucho», murmuró Paulina, sin saber qué más decir ante tal revelación. «No lo sientas», Ricardo negó con la cabeza. «A veces pienso que fue mejor así. Isabella merece sinceridad, no una madre que la resiente por existir». Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos, roto únicamente por las risitas ocasionales de Isabella que seguía persiguiendo la escurridiza mariposa. «Después de que Carla se fuera, me sumergí en el trabajo», continuó Ricardo, como si necesitara explicarse.
Era más fácil lidiar con contratos y negociaciones que con una bebé que me recordaba constantemente mi fracaso matrimonial. Contraté niñeras, las mejores que el dinero podía pagar, y me convencí de que Isabella estaba bien atendida. Se pasó una mano por el rostro, en un gesto de cansancio emocional. Pero nunca estuve realmente presente, ¿verdad? Por eso ni siquiera sabía caminar a su edad. Paulina sintió el impulso de consolarlo, de tocar su mano en señal de apoyo, pero se contuvo. A pesar de estos momentos de cercanía, seguía siendo su jefe y ella debía mantener ciertos límites profesionales. No se castigue por el pasado, le dijo en cambio. Isabella es una niña sana y feliz. Y ahora usted está aquí, intentándolo. Eso es lo que importa. Ricardo la miró con intensidad, como si quisiera creer en sus palabras. ¿Sabes por qué te contraté como niñera?, preguntó, cambiando ligeramente el tema. No fue solo porque Isabella respondió bien contigo o porque tienes estudios en educación preescolar. Fue porque vi cómo la mirabas. Con genuino interés, como si realmente te importara. Paulina sintió un leve rubor cubrir sus mejillas. Me importa, confirmó con sencillez. Isabella es una niña extraordinaria. Lo es, concordó Ricardo, y una sonrisa suavizó sus facciones normalmente serias. Se parece a mi madre en eso. Tenía la misma determinación. Isabella, como si sintiera que hablaban de ella, abandonó su persecución de la mariposa y regresó tambaleándose hacia ellos. En lugar de ir con Paulina como solía hacer, esta vez se dirigió directamente a su padre y se dejó caer en su regazo, ofreciéndole una flor silvestre que había recogido. El gesto, tan simple y a la vez tan profundo, pareció desarmar completamente a Ricardo. Con delicadeza, tomó la flor y acarició el cabello de su hija. Gracias, princesa, murmuró, con la voz ligeramente quebrada. Paulina observó la escena conteniendo la emoción. Estos pequeños momentos, tan alejados del mundo de lujo y poder que normalmente rodeaba a Ricardo Fuentes, revelaban al hombre detrás del millonario. Señor. Ricardo, se corrigió, recordando su petición de usar su nombre. ¿Puedo preguntarle algo personal? Él asintió, sin apartar la mirada de Isabella que ahora jugaba con los botones de su camisa. ¿Por qué me cuenta todo esto? Apenas nos conocemos. Ricardo pareció considerar la pregunta, como si él mismo no estuviera seguro de la respuesta. Quizás porque eres la primera persona en mucho tiempo que parece ver más allá del empresario exitoso o del millonario divorciado, respondió finalmente. O tal vez porque has hecho más por mi hija en una semana que lo que yo he hecho en 19 meses. La honestidad de su respuesta dejó a Paulina sin palabras. Había esperado alguna justificación profesional, no esta confesión cargada de vulnerabilidad. Todos cometemos errores, dijo ella suavemente. Lo importante es que ahora está intentando remediarlo. Isabella, ajena a la conversación de los adultos, bostezó y se acurrucó contra el pecho de su padre. Sus ojitos comenzaban a cerrarse, vencidos por el sueño después de tanta actividad. Creo que alguien necesita su siesta, comentó Paulina, levantándose para recoger los juguetes. Ricardo asintió, pero no hizo ademán de entregarle a la niña. En su lugar, la acomodó mejor en sus brazos y se puso de pie con cuidado para no despertarla. Yo la llevaré, dijo con determinación. Si me muestras cómo hacerlo correctamente. Paulina sonrió, sorprendida y complacida por este nuevo interés. Por supuesto. Mientras caminaban de regreso a la casa, con Isabella dormida plácidamente en brazos de su padre, Paulina sintió que algo fundamental estaba cambiando en la mansión Fuentes. No era solo que Isabella estuviera aprendiendo a caminar o que Ricardo estuviera intentando ser más presente como padre. Era algo más profundo, una transformación sutil pero significativa en la dinámica familiar. Y aunque intentaba no pensar demasiado en ello, Paulina no podía ignorar la calidez que sentía cada vez que Ricardo la miraba con esa nueva consideración, como si estuviera viendo a la persona real detrás de la empleada. Por ahora, se recordó a sí misma, su prioridad era Isabella y su bienestar. Cualquier otro sentimiento tendría que esperar, si es que realmente existía más allá de su imaginación.
Lo que Paulina no sabía era que Ricardo, mientras sostenía a su hija dormida, pensaba exactamente lo mismo sobre ella. Las semanas siguientes transcurrieron con una nueva rutina que transformaba gradualmente la atmósfera de la mansión Fuentes. Las mañanas comenzaban con Isabella despertando cada vez más temprano, ansiosa por practicar sus pasos y descubrir nuevas palabras bajo la guía paciente de Paulina. Las tardes, sorprendentemente, contaban cada vez más con la presencia de Ricardo, quien comenzaba a programar sus reuniones de manera que pudiera estar en casa al menos una hora antes de que Isabella se durmiera. Nunca pensé que disfrutaría tanto leerle cuentos, confesó Ricardo una noche, después de haber pasado media hora narrando historias a su hija hasta que ésta se quedó dormida. Mi padre jamás hizo algo así conmigo. Paulina y él habían desarrollado la costumbre de compartir un té en la terraza después de acostar a Isabella. Estos momentos, inicialmente incómodos y llenos de silencios, se habían convertido gradualmente en conversaciones honestas que revelaban facetas inesperadas de ambos. Mi padre era igual, respondió Paulina, sosteniendo su taza entre las manos. Creía que mostrar afecto hacía débiles a los hijos. Se fue cuando yo tenía 12 años, y no lo he vuelto a ver. Ricardo la observó con interés. En estas semanas había descubierto que Paulina no era solo una joven con talento para cuidar niños, tenía una perspectiva única sobre la vida, forjada por dificultades que él, con todos sus millones, nunca había enfrentado. Isabella tiene suerte de tenerte, dijo con sinceridad. Y yo también. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que ninguno se atrevía a explorar completamente. Paulina bajó la mirada hacia su taza, consciente del rubor que cubría sus mejillas. Solo hago mi trabajo, respondió, aunque ambos sabían que lo que había surgido en la mansión Fuentes iba más allá de cualquier descripción laboral. A la mañana siguiente, Paulina llevó a Isabella al parque cercano. Era parte de su estrategia para socializar a la niña, quien había pasado demasiado tiempo aislada en la mansión. Al principio, Isabella se mostraba tímida con otros niños, pero gradualmente comenzaba a interactuar, especialmente con una pequeña llamada Sofía, cuya madre, Luisa, se había convertido en una especie de amiga para Paulina. Tu niña ha progresado muchísimo, comentó Luisa, mientras observaban a las pequeñas compartir un juguete. Recuerdo la primera vez que vinieron, apenas gateaba. Paulina sonrió, sintiendo el orgullo cálido que la invadía cada vez que alguien notaba los avances de Isabella. Es muy inteligente, respondió. Solo necesitaba atención y estímulo. Y tú pareces quererla como si fuera tuya, observó Luisa con perspicacia. ¿No es difícil? Quiero decir, eventualmente crecerá y tú. Dejó la frase incompleta, pero Paulina entendió perfectamente la implicación. Algún día, Isabella ya no necesitaría una niñera y Paulina tendría que seguir adelante. Era una realidad que intentaba no contemplar demasiado. Disfruto cada día, respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El futuro ya se resolverá solo. Cuando regresaron a la mansión, Paulina se sorprendió al encontrar a Ricardo en casa tan temprano. Normalmente no regresaba hasta el atardecer, pero allí estaba, en el salón principal, con el rostro tenso mientras hablaba por teléfono. Entiendo, pero eso no era parte del acuerdo, decía, con una calma que Paulina había aprendido a reconocer como peligrosa. No, no cambiaré de opinión. Isabella se queda conmigo. Al verlas entrar, Ricardo terminó rápidamente la llamada. Su expresión se suavizó de inmediato cuando Isabella corrió hacia él con los brazos extendidos, gritando «papá» con entusiasmo. «Hola, princesa», la saludó, alzándola. «¿Te divertiste en el parque?» Isabella asintió vigorosamente y comenzó a balbucear sobre columpios y arena, mezclando palabras reales con otras inventadas. Ricardo la escuchaba con atención, como si entendiera perfectamente cada sílaba. Paulina observaba la escena con una mezcla de ternura y preocupación. Algo en la llamada telefónica la había inquietado. ¿Todo bien?, preguntó cuando Isabella se distrajo con sus juguetes. Ricardo suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Paulina había llegado a asociar con su frustración. «Era Carla», respondió en voz baja.
quiere ver a Isabella. Paulina sintió que su corazón se aceleraba. En las semanas que llevaba en la mansión, la madre de Isabella jamás había llamado o mostrado interés en la niña. ¿Eso es, bueno?, aventuró, insegura de cómo reaccionar. No cuando sus motivos son completamente egoístas. Ricardo apretó la mandíbula. No ha preguntado por Isabella en más de un año y de repente quiere reconectar. Justo cuando aparece en las revistas con su nuevo prometido, un político que aspira a un cargo importante. Paulina comenzó a entender. La imagen de familia perfecta, incluso con una hija de un matrimonio anterior, podría ser conveniente para una campaña política. ¿Crees que quiere usar a Isabella para mejorar su imagen?, preguntó, horrorizada ante la idea. Estoy seguro, Ricardo observó a su hija jugando, ajena a la conversación de los adultos. Carla nunca hace nada sin calcular el beneficio personal. Y no permitiré que use a Isabella como accesorio para su nueva vida. Paulina asintió, compartiendo instintivamente la protección feroz que Ricardo sentía hacia su hija. En las últimas semanas, Isabella había florecido, no solo físicamente con sus nuevas habilidades para caminar y hablar, sino emocionalmente. La seguridad y el amor constante habían transformado a la niña retraída en una pequeña curiosa y alegre. ¿Legalmente puede reclamar tiempo con ella?, preguntó Paulina, temiendo la respuesta. Teóricamente sí. Aunque renunció a la custodia, sigue siendo su madre. Ricardo se frotó los ojos, evidentemente cansado. Pero lucharé con todo lo que tengo si intenta perturbar la estabilidad de Isabella. Esa noche, después de acostar a Isabella, Paulina encontró a Ricardo en su estudio, rodeado de documentos legales. La preocupación había excavado líneas profundas en su rostro usualmente impasible. Deberías descansar, sugirió ella desde la puerta, sin atreverse a entrar completamente en ese espacio tan personal. Ricardo levantó la mirada, sorprendido por su presencia. Por un momento pareció a punto de reafirmar su habitual estoy bien, pero en lugar de eso, sus hombros se hundieron ligeramente. Tienes razón, admitió. Pero cada vez que cierro los ojos, imagino a Carla llevándose a Isabella, usando su encanto para convencer a un juez de que ha cambiado, de que ahora está lista para ser madre. Paulina dio un paso adelante, impulsada por la preocupación. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla frente a su escritorio. Ricardo asintió, y ella se sentó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Conozco a Isabella desde hace poco tiempo, pero he visto lo feliz que es contigo. Cualquier juez vería lo mismo. Eres un buen padre, Ricardo. Él la miró con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. ¿Lo soy? Pasé el primer año de su vida prácticamente ausente, delegando su cuidado a extraños. Pero cambiaste, insistió Paulina. La gente comete errores, pero tú reconociste el tuyo y estás haciendo todo lo posible para remediarlo. Eso es lo que define a un buen padre. Ricardo la observó en silencio por unos segundos, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, en un gesto inesperado, extendió su mano sobre el escritorio y tomó la de Paulina. ¿Cómo es posible que siempre sepas qué decir?, murmuró, con una sonrisa cansada pero genuina. Paulina sintió el calor de su mano envolviendo la suya, y una corriente eléctrica pareció recorrer su brazo. Era la primera vez que se tocaban así, de manera consciente e intencionada. Años de práctica escuchando los problemas de mi madre, respondió, intentando mantener un tono ligero a pesar del tumulto de emociones en su interior. Se vuelve uno bueno dando consejos. Ricardo no soltó su mano. En lugar de eso, la apretó suavemente, como si ese simple contacto le proporcionara un ancla en medio de su tormenta personal. Isabella te adora, dijo, cambiando ligeramente de tema. Esta mañana me preguntó si tú también eras su mamá. Paulina sintió que su corazón se encogía ante esas palabras. La línea entre ser la niñera y algo más se había vuelto cada vez más difusa con el paso de las semanas. ¿Qué le respondiste?, preguntó, casi conteniendo la respiración. Le dije que no, que era su Paulina, alguien muy especial que la quería mucho. Sus ojos no abandonaron los de ella mientras hablaba. Y luego me preguntó si tú me querías a mí también.
El aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. Paulina sabía que debería retirar su mano, mantener la distancia profesional, recordarse a sí misma que este hombre era su jefe. Pero no pudo. ¿Y qué le dijiste?, preguntó, con la voz apenas audible. Ricardo sonrió, una sonrisa diferente a cualquiera que Paulina hubiera visto en él antes. No era la sonrisa calculada del empresario, ni siquiera la sonrisa cariñosa del padre. Era algo más vulnerable, casi tímido. Le dije que tendría que preguntártelo a ti. El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades no expresadas. Paulina sentía que estaban al borde de algo irreversible, un punto sin retorno que cambiaría todo. Fue el sonido del monitor de bebé lo que rompió el hechizo. Isabella se había despertado y llamaba suavemente a Pina, su manera de decir Paulina. Ambos se sobresaltaron, como despertando de un sueño. Paulina retiró su mano suavemente y se levantó. Debo ir a ver qué necesita, dijo, aunque una parte de ella deseaba desesperadamente quedarse y explorar lo que había comenzado a surgir entre ellos. Ricardo asintió, también poniéndose de pie. Voy contigo, decidió, y había algo nuevo en su voz, una determinación que iba más allá de la preocupación paternal. Mientras caminaban juntos hacia la habitación de Isabella, Paulina fue consciente de la proximidad de Ricardo, del leve roce ocasional de sus brazos, de la manera en que su presencia parecía alterar el aire a su alrededor. Lo que había comenzado como una relación estrictamente profesional entre un millonario y su empleada doméstica se había transformado en algo más complejo y profundo. Y aunque ninguno de los dos lo había expresado con palabras, ambos sabían que sus vidas habían cambiado irrevocablemente desde aquel primer día en que Paulina había hecho caminar a Isabella. La noticia llegó un martes por la mañana, mientras Paulina ayudaba a Isabella a construir una torre con bloques de colores en la sala de juegos. El abogado de Ricardo, un hombre de expresión grave y traje impecable, había solicitado una reunión urgente con ambos. Carla ha presentado una solicitud formal para visitas supervisadas, explicó el abogado, extendiendo los documentos sobre la mesa. Alega que ha reconsiderado sus prioridades y desea establecer una relación con su hija. Ricardo, sentado junto a Paulina en el sofá del estudio, mantenía una calma exterior que contrastaba con la tensión evidente en la forma en que apretaba la mandíbula. ¿Y el juez lo ha considerado?, preguntó, con un tono controlado que Paulina había aprendido a reconocer como señal de su ira contenida. Me temo que sí, respondió el abogado. Legalmente, sigue siendo la madre biológica. A menos que podamos demostrar que las visitas serían perjudiciales para Isabella, el tribunal probablemente le concederá al menos visitas supervisadas iniciales. Paulina observaba la escena con el corazón encogido. En los 3 meses que llevaba como niñera de Isabella, había visto a la pequeña transformarse de una niña insegura y retraída a una criatura alegre y curiosa. La idea de que algo perturbara ese progreso le resultaba insoportable. ¿Cuándo sería la primera visita?, preguntó Ricardo, pasándose una mano por el cabello en ese gesto que Paulina conocía tan bien. Ha solicitado este sábado, el abogado consultó sus notas. En un lugar neutral, como sugiere el protocolo. Podríamos proponer el parque cercano a la mansión. Ricardo asintió mecánicamente, como si estuviera procesando demasiada información a la vez. ¿Puedo estar presente?, la pregunta de Paulina surgió casi involuntariamente, provocando que ambos hombres la miraran. El abogado pareció confundido momentáneamente. ¿Usted es Paulina Moreno, la niñera de Isabella?, respondió Ricardo antes de que ella pudiera hacerlo. Y sí, me gustaría que estuviera presente. Isabella confía en ella completamente. La forma en que lo dijo, con esa certeza absoluta, hizo que Paulina sintiera una oleada de gratitud. En los últimos meses, su relación con Ricardo había evolucionado a algo que no podía definir fácilmente. No eran simplemente empleador y empleada, pero tampoco habían cruzado completamente la línea hacia algo más personal, a pesar de esos momentos de conexión que se habían multiplicado con el tiempo. Bien, entonces, el abogado hizo algunas anotaciones. Sugiero que la visita sea breve, máximo 1 hora. Y deberíamos preparar a la niña de alguna manera.
Cuando el abogado se marchó, Ricardo permaneció inmóvil, mirando por la ventana hacia el jardín donde Isabella solía jugar. Paulina podía sentir la tormenta de emociones bajo su aparente calma. «No quiere a Isabella», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Solo la está usando». Paulina se acercó y, superando su habitual cautela, colocó una mano sobre su hombro. «Lo sé», concordó suavemente. «Pero estaremos allí para protegerla». Ricardo se volvió hacia ella, y la intensidad de su mirada casi la hizo retroceder. «¿Por qué haces esto, Paulina?», preguntó abruptamente. «¿Por qué te importa tanto?». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Acaso no era obvio? «Porque quiero a Isabella», respondió con sinceridad. «Porque se ha convertido en...». Se detuvo, insegura de cómo expresar lo que sentía sin cruzar líneas profesionales. «¿En qué?», insistió Ricardo, dando un paso hacia ella. Paulina tomó aire, decidiendo que la honestidad era lo único que tenía sentido en ese momento. «En parte de mi vida», completó. «Me importa lo que le suceda. Me importan ustedes». El ustedes flotó entre ellos, cargado de significado. Ricardo la miró largo tiempo, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Luego, en un gesto que la sorprendió por su espontaneidad, tomó su mano y la apretó suavemente. «Gracias», dijo simplemente. «Por estar aquí. Por todo». El sábado llegó demasiado pronto. Paulina había pasado los días previos intentando preparar a Isabella, explicándole con palabras sencillas que conocería a alguien especial. No había usado la palabra mamá, siguiendo el consejo del psicólogo infantil que Ricardo había consultado. El parque estaba tranquilo esa mañana, con pocas familias debido a la llovizna que había caído temprano. Ricardo había elegido un área con bancos cerca de los columpios, lo suficientemente pública para ser neutral pero no tan concurrida como para abrumar a Isabella. «¿Estás bien?», preguntó Paulina, notando la tensión en la postura de Ricardo mientras esperaban. «No», respondió él con franqueza. «Pero lo estaré». Isabella, ajena a la ansiedad de los adultos, jugaba alegremente con un barquito de plástico en un charco cercano. Sus rizos castaños rebotaban con cada movimiento, y su risa cristalina aligeraba momentáneamente la pesadez del ambiente. Fue Paulina quien la vio primero, una mujer alta y elegante que se acercaba por el sendero principal. Incluso desde la distancia, la similitud con Isabella era evidente, los mismos ojos grandes, la misma forma del rostro. Carla Vázquez caminaba con la confianza de quien está acostumbrada a ser observada, vestida impecablemente con un conjunto que parecía demasiado formal para un parque. Ricardo se tensó visiblemente al verla. Su mano buscó instintivamente la de Paulina, quien la tomó sin dudarlo, ofreciéndole un silencioso apoyo. «Ricardo», saludó Carla al llegar, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ha pasado tiempo». «Carla», respondió él secamente. «Puntual, para variar». La mujer ignoró el comentario y dirigió su mirada hacia Isabella, quien seguía absorta en su juego. «¿Esa es, mi hija?», preguntó, con una extraña mezcla de curiosidad y distancia, como si estuviera observando un espécimen en un zoológico. «Sí, esa es Isabella», confirmó Ricardo. «Ha crecido mucho desde la última vez que la viste». Carla asintió, y luego reparó en Paulina, específicamente en su mano entrelazada con la de Ricardo. «¿Y tú eres?», preguntó, con un tono que intentaba ser casual pero revelaba cierta tensión. «Paulina Moreno», se presentó ella, sosteniendo su mirada. «La niñera de Isabella». «¿La niñera?». Carla arqueó una ceja perfectamente delineada, su mirada oscilando entre sus manos unidas y sus rostros. «Parece que te has integrado bastante bien en la familia». Había algo en su tono, una insinuación que hizo que Paulina sintiera calor en las mejillas. Ricardo, sin embargo, no soltó su mano. «Paulina ha sido fundamental para Isabella», respondió con firmeza. «Es gracias a ella que ahora camina y habla tan bien». La sorpresa cruzó brevemente el rostro de Carla. «¿No caminaba?». «Pero tiene casi 2 años».
22 meses, corrigió Paulina automáticamente. Y no caminaba cuando comencé a cuidarla. Nadie la había estimulado lo suficiente. La acusación implícita no pasó desapercibida para Carla, cuya expresión se endureció ligeramente. Bien, veo que has encontrado a alguien que suple perfectamente mis deficiencias como madre, comentó con cierta acidez. No estamos aquí para hablar de eso, intervino Ricardo. Estamos aquí porque querías ver a Isabella. Ella está allí. ¿Quieres conocerla? Carla pareció momentáneamente desconcertada, como si no hubiera esperado que la conversación llegara tan rápido a ese punto. Asintió y se acercó cautelosamente hacia Isabella, quien seguía concentrada en su juego. Hola, Isabella, dijo, con una voz que intentaba ser dulce pero sonaba ensayada. Soy Carla. La niña levantó la mirada, curiosa ante la voz desconocida. Sus grandes ojos castaños estudiaron a la mujer con esa intensidad que los niños pequeños a veces poseen, capaces de ver más allá de las apariencias. Tras un momento de contemplación, Isabella simplemente volvió a su juego, desinteresada. Carla pareció desconcertada por la falta de reacción. ¿No le has dicho quién soy?, preguntó a Ricardo, con cierta acusación en su voz. El psicólogo infantil recomendó no usar el término mamá inmediatamente, respondió él. Podría confundirla. ¿Psicólogo infantil? Carla parecía cada vez más molesta. ¿Me estás diciendo que mi propia hija necesita preparación psicológica para conocerme? Tu propia hija no te ha visto en más de un año, respondió Ricardo, con una calma que apenas contenía su irritación. La abandonaste cuando era un bebé. ¿Qué esperabas? ¿Una escena de reencuentro emotivo? La tensión entre ellos era palpable. Paulina, preocupada por Isabella, soltó suavemente la mano de Ricardo y se acercó a la niña, agachándose a su lado. Mira qué barquito tan bonito, comentó, intentando distraerla de la evidente hostilidad entre los adultos. ¿Flota bien en el charco? Isabella sonrió, ofreciéndole el juguete. Pina juega, dijo, utilizando su forma habitual de llamarla. Carla observó el intercambio con una expresión difícil de interpretar. Algo entre envidia y desdén cruzó sus facciones perfectamente maquilladas. Veo que tiene una relación muy estrecha contigo, comentó, acercándose también y agachándose junto a ellas, aunque con cuidado de no ensuciar su costoso conjunto. Isabella, ¿quieres mostrarme tu barquito? La niña miró a Carla, luego a Paulina, como buscando aprobación. Paulina asintió con una sonrisa alentadora. Está bien, cariño. Puedes mostrarle tu barquito a Carla. Con timidez, Isabella extendió el juguete hacia la mujer. Carla lo tomó con cierta rigidez, claramente poco acostumbrada a interactuar con niños pequeños. Es bonito, dijo, examinándolo sin mucho interés. ¿Te gustan los barcos? Isabella asintió, observándola con cautela. Y caminar, añadió inesperadamente la pequeña. Me gusta caminar con papá y Pina. La mención espontánea de sus actividades favoritas provocó una sonrisa involuntaria en Paulina. Isabella estaba progresando no solo físicamente sino también en su capacidad para expresarse verbalmente. Carla pareció notar la sonrisa de Paulina y algo en su expresión se endureció. Parece que has creado toda una vida sin mí, comentó, dirigiéndose a Ricardo que se había acercado también. La perfecta familia feliz. No es lo que parece, respondió Ricardo con firmeza. Solo hemos creado un entorno estable para Isabella, algo que necesitaba desesperadamente. La tensión entre ellos seguía creciendo cuando el teléfono de Carla sonó. Ella lo consultó rápidamente y su rostro cambió. Tengo que atender esta llamada, dijo, levantándose y alejándose unos pasos. Ricardo aprovechó ese momento para acercarse a Paulina e Isabella. ¿Está bien?, preguntó en voz baja, refiriéndose a su hija. Paulina asintió. Está perfectamente. Más preocupada por su barquito que por cualquier otra cosa. La visita terminó antes de lo previsto. Tras la llamada, Carla regresó con una sonrisa que parecía más auténtica que cualquiera de las que había mostrado durante el encuentro. Tengo que irme, anunció.
Una emergencia de trabajo. Se despidió de Isabella con un gesto distante, apenas rozando su cabello, y de Ricardo con un cortés apretón de manos. Volveré a contactarte para la próxima visita, le dijo, aunque algo en su tono sugería que no tenía verdadera intención de hacerlo. Mientras la veían alejarse, Paulina sintió que Ricardo se relajaba visiblemente a su lado. Nunca la conocerá realmente, ¿verdad?, murmuró Paulina, observando a Isabella que había vuelto a jugar tranquilamente. No por falta de oportunidades legales, respondió Ricardo. Pero Carla nunca ha sido constante en nada que no le beneficie directamente. 3 semanas después, la predicción de Ricardo se confirmó. Su abogado le informó que Carla había retirado su solicitud de visitas, alegando incompatibilidad con su agenda profesional. La noticia, en lugar de molestarlo, pareció quitarle un peso de encima. Isabella merece personas que realmente la amen, comentó esa noche, mientras compartían su habitual té en la terraza. No que la usen cuando les convenga. Paulina asintió, sintiéndose secretamente aliviada. La estabilidad que habían construido durante esos meses permanecería intacta. Hablando de personas que aman a Isabella, comenzó Ricardo, con un tono diferente que captó inmediatamente la atención de Paulina. Hay algo que he querido preguntarte. El corazón de Paulina se aceleró. Durante los últimos meses, su relación con Ricardo había evolucionado en algo que iba más allá de lo profesional, con momentos de conexión que ambos habían dejado sin nombrar, respetando los límites invisibles que la situación imponía. Isabella cumplirá 2 años el próximo mes, continuó él. Y estaba pensando que podríamos celebrarlo con un viaje, los 3 juntos. Quizás a la playa. Nunca ha visto el mar. Paulina sonrió, enternecida por la consideración. Le encantaría, respondió. Se fascina con el agua, incluso si solo es un charco en el parque. Ricardo asintió, pero parecía nervioso, algo inusual en él. Hay otra razón para este viaje, admitió finalmente. Quería un espacio, lejos de la rutina, para hablar sobre nosotros. La palabra nosotros quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. ¿Nosotros?, repitió Paulina, sintiendo que su voz apenas le obedecía. Sí, nosotros, confirmó Ricardo, y en un gesto de vulnerabilidad poco característico, tomó su mano sobre la mesa. Lo que ha surgido entre nosotros en estos meses, no puedo seguir pretendiendo que solo eres la niñera de Isabella. Paulina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Habían circulado cuidadosamente alrededor de este tema durante tanto tiempo que escucharlo expresado en palabras la dejó momentáneamente sin habla. Ricardo, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. No tienes que responder ahora, dijo. Solo quería que supieras que este viaje significa más que una simple celebración para mí. Es una oportunidad para explorar si lo que siento, lo que creo que ambos sentimos, tiene un futuro. La playa resultó ser más hermosa de lo que Paulina había imaginado. La casa que Ricardo había alquilado se encontraba en una pequeña bahía privada, con arena blanca y aguas turquesas que parecían sacadas de una postal. Isabella estaba extasiada. Sus pequeños pies descalzos tocaron la arena por primera vez con cautela, pero pronto corría junto a la orilla, riendo cada vez que las suaves olas rozaban sus tobillos. Pina, agua. Papá, mira. Exclamaba, con esa alegría pura que solo los niños pueden expresar. Paulina la observaba desde la sombra de una sombrilla, sonriendo ante su entusiasmo. Ricardo se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban. Nunca la había visto tan feliz, comentó él, sin apartar la mirada de su hija. El mar tiene ese efecto en las personas, respondió Paulina. Es como si nos recordara lo pequeños que somos y, al mismo tiempo, lo inmensas que son nuestras posibilidades. Ricardo la miró entonces, con una intensidad que la hizo sonrojar. Eso es exactamente lo que siento cuando estoy contigo, dijo en voz baja. Como si mis límites se expandieran, como si todo fuera posible. El segundo día del viaje, mientras Isabella dormía su siesta en la fresca habitación de la casa de playa, Ricardo invitó a Paulina a caminar por la orilla.
El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. «Hay algo que necesito decirte», comenzó él, cuando llevaban unos minutos caminando en un cómodo silencio. «Algo que he estado posponiendo por miedo a complicar lo que tenemos». Paulina sintió un nudo en el estómago. A pesar de los momentos de cercanía, a pesar de las miradas y los roces accidentales, una parte de ella seguía temiendo que todo fuera una interpretación errónea de su parte. «¿Qué es?», preguntó, deteniéndose para mirarlo de frente. Ricardo tomó aire, como reuniendo valor. «Cuando llegaste a mi casa, era solo alguien que podía ayudar con la limpieza», comenzó. «Luego te convertiste en la persona que enseñó a caminar a mi hija, en su niñera, en su figura materna, y en alguien indispensable para mí». Paulina contuvo la respiración mientras él continuaba. «Me enamoré de ti, Paulina», confesó finalmente. «No sé exactamente cuándo sucedió. Quizás fue la primera vez que te vi hacer reír a Isabella, o tal vez durante nuestras conversaciones nocturnas, o cuando enfrentaste a Carla con esa fuerza tranquila que posees. Solo sé que no puedo imaginar nuestra vida sin ti». Las palabras que Paulina había soñado escuchar, pero que nunca creyó posibles, flotaban ahora entre ellos como una promesa. «Ricardo, su voz se quebró por la emoción. «También me enamoré de ti. Y de Isabella. Ustedes se convirtieron en mi familia cuando menos lo esperaba». La sonrisa de Ricardo iluminó su rostro de una manera que Paulina rara vez había visto. Sin más palabras, acortó la distancia entre ellos y la besó suavemente, un beso que contenía meses de sentimientos contenidos, de momentos al borde de lo que podría ser. El beso se profundizó, y Paulina sintió que el mundo a su alrededor desaparecía, reducido únicamente a la sensación de los brazos de Ricardo rodeándola, a la brisa marina acariciando su piel, al sonido de las olas como testigos silenciosos de ese momento perfecto. Cuando finalmente se separaron, Ricardo apoyó su frente contra la de ella. «Hay algo más», dijo, con una sonrisa misteriosa. «Un regalo para ti». Paulina lo miró con curiosidad mientras él sacaba un pequeño sobre de su bolsillo. «Ábrelo», la animó. Con manos ligeramente temblorosas, Paulina desdobló el documento que contenía el sobre. A medida que leía, sus ojos se abrieron con sorpresa y emoción. «¿Es una beca completa para terminar mis estudios en educación?», preguntó, apenas creyendo lo que veía. Ricardo asintió. «Hablaste tantas veces de tu sueño interrumpido. Quiero que puedas completarlo, si así lo deseas. No como mi empleada, sino como mi compañera». Lágrimas de felicidad brotaron de los ojos de Paulina. Este hombre, que una vez había parecido tan distante e inalcanzable, ahora le ofrecía no solo su corazón sino también la oportunidad de recuperar su sueño profesional. «Te amo», dijo simplemente, incapaz de encontrar palabras más elaboradas para expresar la magnitud de sus sentimientos. 6 meses después, en una ceremonia íntima celebrada en el jardín de la mansión, Paulina e Isabella esperaban junto al altar. La pequeña, ahora con 2 años y medio, sostenía con orgullo un pequeño ramo de flores, vestida con un precioso vestido blanco que hacía juego con el sencillo pero elegante vestido de novia de Paulina. Cuando Ricardo apareció al final del pasillo, la sonrisa que iluminó el rostro de Paulina reflejaba toda la felicidad que jamás había imaginado posible. «¿Lista?», le susurró a Isabella, tomando su manita. «Lista, mamá», respondió la niña con naturalidad, usando por primera vez esa palabra que había surgido espontáneamente semanas atrás y que había provocado lágrimas de emoción en Paulina. La ceremonia fue breve pero profundamente emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo miró a Paulina con ojos brillantes de amor. «Cuando entraste en nuestras vidas, Isabella solo gateaba», comenzó. «No solo le enseñaste a caminar, sino que nos mostraste a ambos cómo vivir plenamente, cómo amar sin reservas. Me has dado la familia que siempre soñé pero nunca creí merecer». Paulina, con lágrimas de felicidad, respondió. «Llegué a tu casa buscando un trabajo y encontré un hogar. Encontré amor. Te prometo estar siempre para ustedes, caminar juntos en cada paso de este viaje, sostenernos en los momentos difíciles y celebrar cada pequeña victoria»,
como el día que Isabella dio sus primeros pasos hacia ti. Durante la recepción, mientras los pocos invitados, familiares cercanos y amigos íntimos, disfrutaban de la celebración, Paulina se acercó a Ricardo con una sonrisa misteriosa. «Tengo algo que decirte», susurró, tomando su mano y colocándola suavemente sobre su vientre. «En unos meses, Isabella tendrá un hermanito o hermanita a quien enseñar a caminar». Los ojos de Ricardo se abrieron con sorpresa y luego se iluminaron con una alegría indescriptible. Sin palabras, la envolvió en un abrazo que expresaba todo lo que sentía. Isabella se acercó a ellos, curiosa por el abrazo tan largo. «¿Por qué lloran?», preguntó, con esa inocencia propia de su edad. Ricardo la alzó en brazos, incluyéndola en el abrazo familiar. «Son lágrimas de felicidad, princesa», explicó. «Porque nuestra familia sigue creciendo, igual que tú». Mientras el sol se ponía sobre el jardín, bañando a los invitados con una luz dorada, Paulina contempló a su nueva familia con el corazón rebosante. De limpiadora a niñera, de niñera a esposa y madre, su vida había dado un giro que nunca hubiera imaginado aquel primer día en la mansión Fuentes. Lo que había comenzado con una niña que solo gateaba se había transformado en el viaje más hermoso de su vida, un camino que ahora recorrían juntos, paso a paso, construyendo un futuro lleno de amor y nuevas posibilidades.